Fuerte. Bueno, continuamos con el tema de la semana. Sí, con el escándalo y la polémica de Fedeval y Barbie Vélez, esta violencia, ¿no?, en la pareja, que por un lado acusan que es violencia de género y por otro lado Federico dice que es una violencia de pareja, que Barbie le rompió todo el departamento. Sí, pareciera como que hay distintos tipos de violencia. No sé si esto es realmente tan así. Además, denuncias cruzadas. Por eso destacamos a los invitados del día de hoy, si te parece, que tiene que ver con dos abogados para hablar este tema, junto a Mónica Farro, que ya nos contó un poco su testimonio, pero vamos a ahondar un poquitito más. Estamos con el doctor... con Hugo López Carribero. Hugo, gracias por estar acá. Mucho gusto. Y la doctora... Silvina Bentivegna, digo bien, especialista en violencia familiar, maltrato y abuso. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué significa recién, doctor? Laura Ufel decía, hay ahora una denuncia penal hacia Federico Val. Bueno, la denuncia penal tiene relación directamente con un posible delito. En este caso, el delito de lesiones, que es el que se está tramitando a través no solamente de los medios, sino que ahora se ha judicializado. Por supuesto que por ahora es una denuncia, nada más que eso. ¿Pero qué puede llegar a pasar? Porque uno dice penal y decís cárcel. No, es un delito de lesiones leves en principio, tiene un pequeño agravante por el vínculo en que están viviendo, el vínculo de pareja, en este caso, de convivencia, pero en principio no es un delito que pueda merituar una detención de ninguna manera. Aparte muy difícil de probar, matices, ¿no, doctor? Bueno, hay otros matices, por supuesto, porque si se circunscribe a esta lesión que se vio en la fotografía de la revista, ahí faltan muchas cosas dentro del ámbito jurídico, por supuesto. Falta que esa lesión sea verificada legalmente, que un médico legista la pueda observar, que verifique que realmente hay una lesión, que no es un maquillaje. No quiero menospreciar, por favor, esto si realmente sucedió así, ¿no? Sí. Y además de eso... Creo que está constatada la lesión. Está constatada, bueno. Lo que hay que probar es si fue producto de una... Bueno, y cuál fue, en todo caso, el mecanismo de esa lesión, ¿no es cierto? Porque las declaraciones de este joven, Federico, fueron muy diferentes a las manifestaciones de la mujer en la denuncia. La mujer dice que fue una situación de agresión directa y el hombre dice que fue producto de una contención por su estado de excitación o de conmoción mental. Claro. Es una situación muy diferente. No es lo mismo lesionar en el marco de una agresión que generar una lesión en el marco de una contención. Claro. Ahora, doctor, una preguntita, porque ayer surgió un temita con la declaración de Barbie, que al revisar la prensa, la fecha, la denuncia había sido hecha el día 5 de mayo y en el papel dice 24 de mayo. O sea, bueno, 18 días en el tiempo. Sí, hay una situación, es frecuente, es probable, no es correcto, pero es frecuente, es probable que haya algún error grave de tipeo cuando el personal policial o judicial establece un acta donde se establece la denuncia. Esa situación puede modificarse, puede rectificarse. Insisto y subrayo, es muy frecuente, no es lo correcto y va a tener directa relación con la investigación que se desarrolla ahí. ¿Pero puede haber sido hecho a propósito? O sea, más allá de que puede haber sido un error. Veo más una situación de negligencia en ese punto. Por eso insisto que en ese punto en particular va a tener directa relación la palabra, la pericia del médico legista que pueda dar referencias y dar certidumbre en relación a la data de la lesión. ¿Cuál es la antigüedad de la lesión? Para poder compaginar la corrección de ese acta con el hecho ubicado en tiempo, modo y espacio. Ahora, doctor... Espera un poquito. Doctor, recién estaba diciendo algo. Los mecanismos de autolesiones en el ámbito jurídico y fundamentalmente... ¿Se pueden verificar? Se verifican. Sí, pero muchas veces también... ¿Qué diferencia tiene un golpe hecho por el otro que hecho por uno mismo? Precisamente los médicos legistas pueden establecer, son muy pocas las lesiones que una persona puede ejercer contra su propio cuerpo. De hecho, doctor, en el acta deja constatado el policía que le toma la denuncia que ella fue atendida por el grupo médico de las pericias, por una psicóloga y por un asistente social. Por ambas, que esto debería pasar en todas las comisarías de la mujer. Que la mujer se atendía por ambos y que quede en la pericia médica este antecedente. Es una precaución que debe ser tomada siempre, es una precaución que debe ser tomada siempre y que muchas veces no se genera, no se produce. Ahora, doctor, ¿qué pasaría? Sí. Le quería hacer una pregunta, porque ¿qué pasa cuando es al revés? Hay algo que ahí Mónica decía, cuando de la mujer hacia el varón sucede esta violencia, porque Barbie
hace la denuncia, crean una medida cautelar. El abogado Bécar Varela ahí planta un precedente que dice esta medida cautelar para hacer esta restricción. Que Federico no se puede acercar. Claro, porque Federico no se puede acercar. ¿Por qué Federico, cuando va a hacer la denuncia a la comisaría 33, no se le pone a él esta medida cautelar para que ella no se le pueda acercar a él? Porque no lo pide. Eso es una medida que se pide, es por pedido de parte. La justicia no actúa de oficio en ese caso. Federico solamente hizo denuncia por lesiones en su departamento. Ahora le quería preguntar... Por daños. Por daños. Sí. Le quería preguntar porque ayer cuando Bárbara se acerca a rectificar la denuncia... tuvo una, de hecho lo confirma, lo confirma el abogado de ella, que tuvo una larga conversación con el fiscal, y de hecho ella iba a ir ayer a Intrusos a hablar, y se termina extendiendo mucho el trámite legal. ¿Es habitual esto de que el fiscal pida ampliar? Es muy frecuente y es muy saludable que así sea, porque lo que sucede muy frecuentemente es que la denuncia en sede policial, el personal policial que recibe es bastante corto en la interpretación de los hechos, no va más allá de las preguntas básicas. Entonces, cuando esa denuncia llega a la justicia, se judicializa, el funcionario judicial que la toma, la convoca a la víctima para dar mayor precisiones, hace una ampliación, entonces da mayor ámbito de plenitud a los detalles que son concernientes a la justicia. ¿Y ahora, doctor, qué pasa? Sí, doctor, ¿qué pena le puede caber a una persona que se autoflagela y que le eche la culpa al otro denunciándola por violencia de género? Es una pena muy leve, es una pena de una falsa denuncia, pero es una pena muy leve. Tampoco correría riesgo esa persona de ser detenida. Es decir, en ese caso, a mi modo de ver, la justicia debería ser más severa, ¿no es cierto? Porque debería, por supuesto, condenar con mayor severidad a quien agrede injustamente a la persona que convive con eso. Pero más severamente debería ser con el mentiroso. Yo quiero andar en el tema de las penas, doctor. A ver, si Barbie sigue con este tema, insiste con el tema de la violencia, que hubo violencia, se corrobora... Que hubo lesiones. Lesiones, porque violencia... Lesiones, jurídicamente es... Concretamente, lesiones. Lesiones. Sí. ¿Qué tipo de penas? La pena oscila en los 3 años de prisión. No tendría chances, en principio, insisto y subrayo este tema, que lo habíamos hablado más temprano, de existir una detención. Incluso estas situaciones pueden generarse a través de otras soluciones alternativas al proceso, como son las tradicionales probation o suspensiones de juicio a prueba, que también es muy habitual. Ahora, creo todavía, por el momento, al establecerse en una temprana hora una denuncia, estamos lejos todavía de hacer un pronóstico de esto, ¿no es cierto? Hacen falta otras situaciones, incluso es más, hace falta lo más importante, que es darle a la persona imputada el derecho de defensa, ¿no es cierto? Que el juez o el fiscal, en este caso, lo convoque, le diga, bueno, señor, mire, le vamos a tomar lo que tradicionalmente se conoce como declaración indagatoria, o la declaración del imputado. Pero para pasarlo limpio, no va a ir preso Federico Valls. No, pero son antecedentes, pero igual. Si es procesado. Son antecedentes si queda procesado o condenado. Que no es el caso todavía. O sea, el miedo de Carmen, que Carmen dijo, mi hijo va a quedar preso si sigue así. Ese es el mito, el mito que ronda la sociedad cuando da una sola denuncia, ¿no? Va a ir preso si denuncia. Ahí agregó algo más. Si sigue así, y ahí sí comparto lo que postura Pilar, en el caso en que se convierten con antecedentes penales, en eso sí. Ahora, la pericia, si sigue así. Se haría la pericia efectiva de que es verdad el golpe de puño, de lo que sea, al moretón de Barbie. ¿Es fácil ver si un moretón es realizado por un golpe de puño o por un golpe con algo, o que uno se puede golpear? Yo me doy contra la punta de la mesa y me queda un moretón así en la pierna. Absolutamente, sí. Y capaz que con una patada también. Absolutamente, señora. Los peritos tienen la capacidad científica, los médicos legistas, para hacer las observaciones microscópicas para establecer de qué manera. Cómo se lastima el tejido, capaz. Claro, y subrayo, a contraposición de eso se establece, desde el punto de vista legista, que son muy pocas las lesiones que se pueden autogenerar. El resto de las lesiones, por naturaleza humana, son generadas por un extraño, no por el propio cuerpo. Ahora, doctor, ¿la justicia puede llegar a tomar en cuenta que la denuncia fue hecha primero en los medios y después legal? La verdad, Fernando, es que no se debería tener en cuenta eso, no se debería legalmente, no podría ser prudente establecer un antecedente jurisdiccional en el expediente sobre la base de esa situación. Dejarlo por escrito
no correspondería. Ahora, si el fiscal y el juez que tienen la causa lo toman en cuenta para establecer un temperamento propio, sí, puede suceder. Que si esto no se hubiera hecho mediático, nunca se hubieran hecho las denuncias. O sea, tengamos en claro eso. Sí, es que Federico va a denunciar, que es el primero que denuncia, por ver la tapa. Después de que ve lo que pasa, todo lo que pasa con el moretón, o sea... Doctores, muchísimas gracias, doctor López Carribero, muchas gracias, y Silvina Bentivegna también gracias por haber venido a tratar de entender un poco más este tema que es tan delicado.